El objetivo de este video es mostrar la interpretación geométrica de lo que hoy se conoce como teorema fundamental del cálculo, por lo menos en su primera parte. Voy a escribir una función que sea integrable. En este caso tengo f de x igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ya después les voy a comentar por qué elegí esta función para hacer un poco más explicativo el video. Ahora vamos a cambiar el aspecto de esta función que vamos a necesitar más adelante como referencia. Entonces, en propiedades del objeto, el color, voy a buscar un color diferente, selecciono este color, y el estilo del grosor de trazo, perdón, y el estilo de trazo voy a tomar con líneas discontinuas. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces la función a la cual le vamos a hallar ahora la integral. A esa función la vamos a denominar y de x y va a ser la integral de la función f. Listo. Entonces aquí tenemos la integral de esta función y sobre esta es que vamos a trabajar el teorema fundamental del cálculo. Definimos un punto A como extremo del intervalo. Entonces este punto A, sus coordenadas, voy a tomar esta coordenada 1, 0, 1,0 sobre el eje de las x. Voy a tomar otro punto que se vea en la pantalla, 9,0. A este punto lo voy a renombrar como z porque es un punto auxiliar. Y uniendo estos dos puntos construyo una semirrecta de AZ. Este punto Z ya puedo ocultarlo. Ahora voy a construir un punto B, punto sobre objeto, en la semirrecta, que me va a servir como extremo superior del intervalo de integración. Ahora voy a construir un punto C que se va a mover por medio del deslizador que lo llamo C, el valor mínimo x del extremo inferior, el valor máximo abscisa del extremo superior y con los incrementos que están. Voy a correr un poco este deslizador. Ahora genero un punto en el eje de las x con las coordenadas c,0 y ese punto pues lo voy a llamar C. C,0, había cometido un error ahí. Listo. Ese punto va a ser el punto C, que al mover el deslizador pues va a quedar dentro del intervalo AB. Definimos un punto que va a estar en la función integral, donde A es la proyección de esa función. Entonces ese punto va a tener la abscisa de A y como ordenada va a tener el valor de la función y de la abscisa de A, o calculada en la abscisa de A. Perfecto, lo vamos a renombrar y sub A. Ese punto y sub A mayúscula, así se llama el punto. Construimos ahora el punto correspondiente a C en la función y lo llamamos I sub C. Entonces de la misma manera la abscisa de C y en la ordenada la función calculada en la abscisa de C. Lo renombramos como I sub C. I sub C. Muy bien. De la misma manera voy a nombrar dos puntos correspondientes donde A ahora sea la proyección pero con respecto a F y lo mismo C. Entonces esos puntos los voy a llamar F de A y F de C, los voy a llamar así.
luego quedaría la abscisa de A, y en la ordenada F de la abscisa de A. Y lo renombro F sub A. Hago lo mismo para C. Entonces la abscisa de C, coma, F de la abscisa de C. C mayúscula, si no me toma un error. Efectivo. Aquí no tomé la C mayúscula y me generó el error. Lo voy a renombrar como C, F sub C, F sub C, F sub C. Muy bien. Ahora vamos a trazar los segmentos A, F sub A y C, F sub C. Ellos geométricamente representan el valor de la ordenada del punto F sub A en la función F, que es el valor de la derivada de la función I en el valor de la abscisa de A. De la misma manera, este es el valor de representa el valor de la derivada de este punto para la función I. Por eso vamos a trazar la tangente. En este caso vamos a seleccionar este extremo que pase por I de A. Entonces, para eso vamos a buscar aquí la recta tangente. Hacemos clic en el punto y hacemos clic en la función. Para generar contraste, vamos a cambiar de color. Entonces, el color, pongamos un color así rojito, ¿está bien? Y además, vamos a renombrarla como T, la recta tangente. También vamos a trazar la recta secante a la función I que pase por I sub C e I sub A. Entonces también cambiamos de color para generar contraste. Y ahí me faltó renombrarla, ¿no? Renombrémosla como S, la recta S. Usted se puede dar cuenta hacia dónde vamos. Vamos hacia la construcción de la derivada de esta función. La idea es que al derivar, al hacer la demostración gráfica de la derivada de esta función y resulte coincidiendo con los valores de f. De esa manera estableceríamos según el teorema fundamental del cálculo, como se conoce hoy por hoy. Ahora vamos a calcular la pendiente de la recta tangente y de la recta secante. Para eso buscamos aquí el icono que dice pendiente y hacemos clic en la recta. A esa pendiente vamos a cambiarle el color, vamos a asignarle el mismo color y le vamos a poner la pendiente M sub T, porque es la pendiente de la recta tangente. Lo mismo hacemos con la recta secante. Entonces vamos a calcular esa pendiente, pero aquí la vamos a hacer con respecto a ahí. Bueno, no importa, igual van a coincidir. Y vamos a cambiar el color y le vamos a poner M sub S. M sub S. Listo, vamos bien. Ahora vamos a trazar el segmento AC. Y ese segmento que está por acá, renombrémoslo como H. Y también cambiémosle el color.
Entonces, no sé, pongamos un verdecito. Aquí tenemos la distancia h. Y vamos a insertar un texto. El texto nos va a mostrar la tendencia cuando h tiende a 0. Entonces él nos va a mostrar los valores de ese segmento h. Listo. Entonces aquí, bien, tomemos otro color para diferenciar todo este tipo de razonamientos que estamos haciendo, y vamos corriendo nuestro deslizador. Entonces nos damos cuenta que la medida en que el deslizador se mueve hacia la izquierda, h está tendiendo a 0. Y ustedes ya se pueden ir dando cuenta lo que está sucediendo con la recta secante, la recta azul y la recta tangente. Pues obviamente estamos hallando el límite cuando h tiende a 0, y estamos diciendo que la pendiente de la recta secante a la integral pues va a tender a la pendiente de la recta tangente. Pero quizá esto no es lo más fuerte del teorema fundamental del cálculo. Lo más fuerte es lo siguiente. Resulta que en proporción, además de que este valor de la pendiente, en la medida que h tiende a 0, se va acercando al valor de la tangente, la pendiente de la tangente, en ese mismo sentido, el valor de esta ordenada se está acercando al valor de esta ordenada. Es decir, que el valor de la ordenada f de c, que representa en este momento la derivada de la función y de x, cuando h tienda a 0, ese f de c va a tender a ser f de a. Es decir, que el límite de la derivada va a ser f de a. Y se puede ver gráficamente con las pendientes. Sin embargo, vamos a introducir unos textos aquí. Introducimos el texto que nos compare la pendiente de la tangente en la medida en que h tiende a 0. Entonces vamos a mirar las diferencias y bueno, adicionamos aquí obviamente el cálculo de m de t menos m de s. Bien. Y también vamos a insertar otro texto que nos compare ahora las abscisas de las ordenadas, de las cuales estamos hablando. Entonces, que nos compare en la medida en que h tiende a 0 la ordenada, entonces y del punto f de a menos la ordenada del punto f de c, y entonces lo va a comparar adicionando la resta de estas dos. Entonces lo voy a copiar acá, lo pego, cierra paréntesis. Bien, vamos a organizar esto acá. Es importante la parte numérica como la parte geométrica. Estamos un poquito aquí exagerados con el cuento de los colores. Un color diferente para este texto y un color distinto también para este texto. Solo para decir que son cosas independientes. Entonces, en la medida, vamos a tomar el valor máximo ahorita de h. Por favor, vamos a revisar estos valores. Sabemos perfectamente por
la interpretación gráfica de la derivada, que en la medida en que h tiende a 0, está variando, la pendiente de la secante se va acercando a la pendiente de la tangente. Pero el teorema fundamental del cálculo es aquí, esta es la clave. Y es que en la medida en que h se está haciendo 0, el valor de la ordenada se va acercando, de la ordenada f sub cs, se va acercando al valor de la ordenada f de a. Es decir, el teorema fundamental del cálculo, ya que f representa la derivada de i. Entonces, la derivada de i va a ser igual, cuando h tiende a 0, va a ser igual a la derivada en el punto A. La derivada de f de c va a tender a la derivada de en f de a. Bueno, esto es en esencia lo que se ve en los textos de cálculo con respecto a el teorema fundamental. Por otro lado, pues aquí yo estaba corriendo el valor de b, sencillamente es para mostrar muchas más tendencias. Yo también puedo, les decía que al principio, ¿por qué puse esta función? Bueno, creo que es la que más se puede ver, ya que pues aquí yo puedo variar, si quiero poner, no sé, otra función, x al cuadrado, y ver lo que está pasando cuando varía. Pero entonces, por cuestiones de las ventanas y todo eso, pues me parecía como más sencilla esa función. Sin embargo, pues tomando las proporciones se podrá verificar que el fenómeno se cumple para todas. Entonces aquí, por ejemplo, cambia a seno y nos damos cuenta que efectivamente cuando h tiende a 0, f de c es igual a f de a, o la pendiente de la secante es igual a la pendiente de la tangente. Teorema fundamental del cálculo.